Nos vamos con esta al aire, con esta batalla del jueves 7 de septiembre de 2023. María Eva Koutsovitis, bienvenida al programa, bárbaro que estés con nosotros. Como vamos a hablar hoy de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, espero que te guste esta cortinita nuestra que es Palomita Blanca por Troilo y Grela, ¿no? Hermosa. Bueno, menos mal, Anselmo Aieta, que si no me equivoco. Bueno, 7 de septiembre quiere decir que estamos en cuenta regresiva hacia las elecciones nacionales, que pasan un montón de cosas. Vamos a ver en la ciudad también cómo se definen las cosas, porque te hemos descubierto, le cuento a quienes nos están siguiendo por este YouTube, aquí y ahora o más tarde. Yo soy de los noctámbulos porteños que agarran YouTube a la noche y hasta altas horas revisan qué pasó en el mundo, ¿no? En esta cuenta regresiva hacia las elecciones, cosas que pasan, ¿no? Veo que Milei, aparte del acto que hizo el otro día, ahora la bronca es porque usó el término mogólico, ¿no? Como descalificación para no sé qué persona, porque la verdad que no sé ni qué pasó, pero digo, qué bárbaro, y digo, a lo mejor lo hace para distraer de la metida de pata que fue ese acto pro Videla de los otros días, porque yo lo comparo, digo, a lo mejor esto es un poco como el famoso ataúd de Herminio Iglesias, ¿no? Yo creo que el voto ya estaba decidido. Yo me acuerdo, yo lo viví ese año. Yo creo que el voto ya estaba decidido, que no tuvo nada que ver el ataúd de Herminio Iglesias, pero quedó sí, como el símbolo de, ahora con esto no ganan más. Pero te descubrimos, así como decimos YouTube y todas esas cosas, te descubrimos, María Eva, militando una cuestión de revisar la ciudad, cómo estamos, dónde no estamos, a través de YouTube, viéndote en conferencias, cosas que sí, yo, esta chica quién es, ¿no? A ver qué interesante. Representando al movimiento, la ciudad somos los que la habitamos, y para entrar en preguntarte cosas, yo me anoté esto de todo por las redes, mirá cómo se conoce la gente hoy, no cómo se radiografía la gente. María Eva Koutsovitis, ingeniera civil. Exactamente. ¿Estás segura? Una mujer ingeniera civil. Y en esa cosa de los ingenieros, que después me voy a extender con esto, pero esos tipos que decís, yo me acuerdo en el fútbol, que estaba el ingeniero Pellegrini, Manuel Pellegrini, chileno, director técnico, está en Europa hace muchos años, fue campeón con San Lorenzo, con River, y que todavía hoy vos siempre lo escuchás hablar y decís, este es un ingeniero, hablando de fútbol el hombre, ¿no? O días pasados lo escuchaba Agustín Rossi en la televisión y se hacía hincapié en que es ingeniero, Agustín Rossi, cosa que yo ignoraba. Y dije, está bien, todo su discurso de por qué el año que viene tiene que ser mejor y por qué esto y por qué lo otro, es un discurso de cálculo y de te diría, de mirada estratégica, de mirada panorámica, ¿no? De estar viendo las cosas, qué sé yo. Pero, y ahora viene la primera pregunta, no sobre la ingeniería civil. Coordinadora de cátedra de ingeniería comunitaria. Bueno, ¿qué es la ingeniería comunitaria? Porque yo soy de la comunidad y no me pidas a mí que haga algo desde el punto de vista de la ingeniería, que se puede derrumbar todo. A ver, yo estudié ingeniería civil, me recibí de ingeniera civil. Luego me fui especializando en el área hidráulica, sobre todo en la hidráulica sanitaria, y durante mucho tiempo los temas que más me interpelaban, que más me interesaban, eran los temas vinculados a la problemática de inundaciones, el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento, las cuestiones ambientales, y en ese recorrido, porque la verdad fue un largo recorrido, junto con otras y otros compañeros de mi disciplina, empezamos un poco a problematizar la práctica de la ingeniería. Porque si bien es cierto que la ingeniería es una disciplina fabulosa, que nos estructura, también muchas veces nos encorseta en ese pensamiento. Y la verdad es que la práctica de la ingeniería es una práctica que se ha revisado muy poco, al menos en nuestro país, en este último siglo. Entonces, seguimos reproduciendo prácticas que hace un siglo atrás fueron exitosas, pero que hoy son prácticas muchas veces autoritarias. La ingeniería le impone muchas veces las soluciones que entiende que son las mejores a las comunidades. Y en esa lógica de ir deconstruyendo a la ingeniería, y como casi todos quienes en ese momento empezamos a problematizar la ingeniería, veníamos de la militancia con organizaciones sociales, ambientales, urbanas, empezamos entonces a proponernos, junto con otras y otros, la posibilidad de pensar en una ingeniería, en primer lugar, a escala humana. En segundo lugar, una ingeniería que tuviera contexto, es decir, abandonar esa idea de que la ingeniería es ahistórica, es apolítica, y entonces
fue a partir de ese momento que empezamos a plantearnos la necesidad de abordar los problemas de la ingeniería desde otra perspectiva, desde la perspectiva comunitaria, en donde podamos tener un ámbito para poder poner en común el conjunto de los saberes. La verdad que la ingeniería tiene como propósito poder mejorar el cotidiano de las comunidades, sin duda, eso está claro, pero ignora muchas veces que quienes padecen los problemas son quienes más han reflexionado respecto a sus problemas, respecto a las causas de sus problemas y respecto a las posibles soluciones. Por eso es que incorporarle a la ingeniería el dónde, el qué, el cómo, el con quién, el contexto histórico, ¿no? Por supuesto que el contexto urbano. Muchas veces se plantea esta lógica, ¿no?, de la tiranía de la técnica. Y entonces, bueno, la técnica plantea, y si la técnica lo plantea, no podemos discutirlo. Y así fue como hace muchos años surgió este espacio, esta cátedra, que es la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, y que además es la primer cátedra libre que tiene la Facultad de Ingeniería de la UBA. Así que bueno, la verdad es que estoy súper orgullosa de ser la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. En la facultad también soy investigadora y soy profesora de hidráulica, pero sin duda una de las tareas que más me ocupa es seguir pensando cómo deconstruir, ¿no?, a la ingeniería y cómo en el marco de la crisis climática y en el marco de la pandemia podemos desafiarnos a poder pensar con otras y otros, ¿sí?, otro tipo de metodologías, soluciones, etcétera, que nos permitan resolver problemas muy acuciantes, no solo globalmente, en particular en nuestro país. En nuestro país, más del 92% de nuestra población es urbana. Por lo tanto, resolver los problemas urbanos y garantizar en igualdad de condiciones al conjunto de la comunidad el acceso a los servicios urbanos, sin duda que es tarea de la ingeniería. Eso a mí me parece clave, ¿no?, este abordaje de la ingeniería desde esa perspectiva, desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva de género, poniendo en valor el conjunto de los saberes para poder construir una ingeniería más humana, una ingeniería a escala y terminar con esa lógica, ¿no?, de esas grandes mega obras que muchas veces no resuelven el problema, muchas veces son parte del problema, que además requieren de importantísimas sumas de dinero y que por otro lado su ejecución no tiene un correlato con las necesidades urgentes, ¿no?, de nuestro pueblo. Si la conversación lo permite, porque hay mucho para sacarte el jugo, María Eva, con ese nombre además, que es una de las preguntas, vamos a intercalar, preparamos 3 o 4 temas sobre la ciudad de Buenos Aires, temas musicales, ¿no?, para pasar y homenajear tu visita. Pero de haber reparado antes en tu mirada sobre el agua, habríamos buscado por ese lado, empezando por la canción famosa de Serrat. Ay, qué hermosa. Sobre el agua, ¿no? También por ahí la buscamos, pero vas a ver que las de Buenos Aires que tenemos también andan por ahí. Y sobre lo que decís del conjunto de los saberes, esto de incluir al que está excluido, digamos, en las epistemologías, por decir una palabra medio rimbombante, el que no es considerado. Me hace muy bien escuchar esto que vos decís, porque yo siempre digo que, escuchando a Milei, por ejemplo, que yo veo que hasta Guillermo Moreno, que es un tipo que yo sigo mucho y lo valoro mucho, y Moreno hace valoración positiva de Milei como economista, ¿no?, que sabe de economía, lo que pasa es que es muy joven. Y yo digo que no soy economista, sé menos de economía que de ingeniería, así que imagínate. Pero yo digo, suponete Guillermo Moreno, por supuesto, ¿no?, pero Milei o López Murphy o Cavallo, gente que sabe de verdad la técnica económica, pero les falta ir a preguntarle al que duerme en la calle, ¿qué opina de la economía, del mundo, del país? Hay mucha gente que duerme en la calle, yo los he visto, ya lo dije acá alguna vez, pero te lo digo a vos, María Eva, por el barrio que yo vivo, por el barrio de Núñez. Me acuerdo que había 2 muchachos jóvenes y una chica, ¿no?, 3 jóvenes que varios días durmieron en Avenida Congreso y Ciudad de la Paz, abajo de un balcón, y estaban ahí en la calle. Y me acuerdo que yo un día me detuve a conversar con ella porque le di un mango, y que la chica me decía, ¿vio, señor, lo que nos pasó? ¿Vio, señor, lo que nos pasó? Y no es la primera vez que escuchás, hablas con uno de los que están por la calle, y ves que es uno igual que uno. No es uno que está así porque está loco, porque el error o el pecado o el defecto que le quieras adjudicar. No, hay otra cosa, que yo podía estar ahí, en ese lugar, y él estar en mi casa. Esto es lo que nos ven a veces los que se quejan de los planeros y demás. Así que me parece maravilloso lo que digas. ¿Y por qué te especializaste, tu mirada fue hacia el agua y hacia lo hidráulico? Bueno, la verdad que la ingeniería es una carrera, sobre todo la ingeniería civil, ¿no?, muy áspera,
en donde, bueno, tiene una formación muy dura, y haber encontrado dentro de la ingeniería civil la especialidad de la hidráulica, y en particular de la hidráulica sanitaria, a mí me permitió justamente poder territorializar mi práctica profesional. Y entonces así fue como empecé a trabajar con las organizaciones sociales, con las asambleas de inundados, la problemática vinculada al agua. Porque además, en torno al agua, en general, es donde se producen las mayores desigualdades entre quienes no acceden al agua, entre quienes de pronto tienen que vivir en zonas que se inundan, o a través del agua también se transmiten muchísimas sustancias contaminantes. Es decir, en torno al agua, ¿sí? El agua, que además es un elemento sumamente estratégico al que sin duda tenemos que cuidar y preservar, en torno al agua se generan siempre muchísimas desigualdades y muchísimos conflictos. Entonces, esos conflictos en torno al agua, ¿quién usa el agua? ¿No? Y si entonces el agua la usa una megaminera, ¿qué pasa con esa comunidad que está ahí, muy cerquita de ese curso de agua, pero no puede acceder? Y volviendo a lo que planteaba de Milei, que me quedé pensando, la verdad es que sin duda, yo no tengo formación económica, por eso la verdad es que no puedo hacer una valoración precisa, pero estos últimos días Milei planteó que el problema de la contaminación de los ríos es que en realidad no hay derecho de propiedad sobre los ríos, que si los ríos tuvieran dueños, entonces no estarían contaminados. Y la verdad que eso sin duda que es un disparate y es una barbaridad, porque ningún privado puede contaminar un río, que fue el planteo de fondo que Milei trajo en estos últimos días, pero detrás de eso la verdad es que hay como una gran ignorancia respecto a cuáles son las regulaciones que tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos absolutamente regulado el uso de las aguas. Existen lo que se denominan los comités de cuencas, que son justamente los órganos que se ocupan de regular cuando tenemos una cuenca hídrica qué usos le podemos dar al agua, porque si no, el que está en la parte agua se queda con el agua y el que está en la parte baja, ¿sí? O no recibe agua o recibe agua de pronto completamente contaminada e incompatible para un montón de usos que necesita. O sea que eso está regulado. Pero para tranquilidad de Milei, la verdad es que nuestro país tiene una mirada muy mercantilista respecto a nuestros bienes comunes. Los regula, pero otorga permisos para muchas actividades, ¿sí? Que los contaminan, que los agotan. Por eso a mí me parece que cuando Milei hace esos planteos negacionistas en términos ambientales, como por ejemplo este planteo respecto al agua, que evidencia, ¿no?, un negacionismo ambiental y climático muy profundo, un negacionismo que yo también he escuchado en la legislatura porteña por parte de sus legisladores, que planteaban que la ciudad de Buenos Aires necesitaba más y más toneladas de cemento. La verdad es que frente a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es plantear una agenda de propuestas. Entonces, frente a eso, mi respuesta a Milei es decirle, no, en nuestro país tenemos un enorme déficit. Nuestra agenda tiene que ser la agenda que le garantice el acceso pleno al agua potable y al saneamiento al conjunto de nuestro pueblo. El 60% de nuestro pueblo no accede a la cloaca, el 20% no accede al agua. Tenemos, ¿sí?, en nuestro país casi un 10% de habitantes que habitan en villas, asentamientos y barrios populares sin acceso a la energía segura, al agua potable, a la cloaca. Y la verdad que garantizarle a quienes habitan en los más de 5.600 barrios populares a nivel nacional el acceso al agua y el acceso a la cloaca nos costaría 10.000 millones de dólares. Comparémoslo con el dinero que se fugó durante la gestión de Macri. Me parece que cada vez que Milei hace un planteo de esas características, nosotros tenemos que salir con una agenda de propuestas, porque lo que yo observo es que la hegemonía de las propuestas hoy está de manos de los libertarios o de Juntos por el Cambio. Y necesitamos, desde los sectores progresistas, desde los sectores populares, poder instalar con fuerza una agenda de propuestas de cara a la elección que vamos a tener dentro de unos pocos días. O sea que en el presente estamos con La Ciudad Somos quienes la habitamos. En el presente forma parte del movimiento La Ciudad Somos quienes la habitamos. ¿Que tiene ese movimiento? ¿Qué fecha de nacimiento tiene? Bueno, en realidad, quienes integramos ese movimiento
venimos de distintos recorridos. La verdad que hemos podido en estos 16 años de gestión Macri-larretista en la ciudad encontrarnos muchísimas veces llevando adelante distintas campañas. Nos hemos encontrado defendiendo la costanera, nos hemos encontrado denunciando esta lógica de la sobreconstrucción que hoy está colapsando el conjunto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos encontrado defendiendo el derecho a la vivienda, nos hemos encontrado denunciando la falta de espacios verdes y la verdad que esos encuentros nos permitió ir construyendo este espacio, esta nueva fuerza política. Y por primera vez nos presentamos a elecciones en estas últimas PASO. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, un movimiento social, urbano y ambiental se presentó a elecciones. Llevamos una propuesta muy interesante, que es un nuevo acuerdo urbano para la ciudad de Buenos Aires, que tenía propuestas concretas, que además tenían asignada una fuente de financiamiento. Dentro de esas propuestas, sin duda, teníamos el eje puesto en la emergencia habitacional. En la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, es inadmisible que más de 500.000 de porteñas y porteños se encuentren en emergencia habitacional, como vos contabas, o se encuentran en situación de calle, o se encuentran en condiciones extremas de hacinamiento, en una pieza de hotel, en una pieza de una pensión, o se encuentran habitando en villas y asentamientos sin acceso formal a los servicios más básicos. Y eso, sin duda, que constituye una importante violación al derecho humano a la vivienda. Por eso es que también, cuando de pronto, desde el espacio libertario, aparece un acto en la legislatura porteña, 40 años de haber recuperado nuestra democracia, en la Casa de la Democracia, en la Casa del Pueblo, ¿sí?, que intenta poner en debate la verdad, algo que ya tenemos saldado hace tantas décadas y lleva adelante ese acto negacionista de la última dictadura cívico-militar, yo digo, qué oportunidad, porque la verdad es que la legislatura debería estar discutiendo y debatiendo derechos humanos como el acceso al agua, como el acceso a la vivienda, que en la ciudad de Buenos Aires hoy tiene en emergencia a un altísimo porcentaje de su población. Así que bueno, así fue como nos fuimos encontrando en distintas campañas y fuimos entonces un poco dándole forma a este movimiento, que es un movimiento que está en construcción, que se presentó por primera vez a elecciones, que llevó una potente plataforma en temas habitacionales, ambientales, sociales, educativos, sanitarios, y ahora nos encuentra en este siguiente tramo justamente acompañando este año electoral e intentando poner en agenda propuestas concretas para la ciudad. No pasamos las PASO, pero sin duda que nuestra agenda de propuestas continúa adelante. No pasamos las PASO y estamos ahora para la primera vuelta. ¿Con quién? ¿O dónde o cómo? Mira, en esta primera vuelta, en principio, estamos planteando una agenda de propuestas y seguramente que vamos a juntarnos con otras fuerzas políticas como ya lo hemos hecho anteriormente. Así que a partir de juntarnos con esas fuerzas políticas y a partir del debate en plenarios que llevamos periódicamente, sin duda que tendremos un pronunciamiento cerca de la primera vuelta. Y quienes acompañen desde ya nuestras propuestas y nuestras iniciativas, nosotros siempre planteamos, esto es un movimiento en construcción y tiene que ser un movimiento lo más amplio y lo más grande posible porque necesitamos recuperar la ciudad. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires está en emergencia habitacional, ambiental, climática, urbanística. Acá, en estos 16 años, se ha instalado un modelo de despojo. Nos han despojado de nuestra tierra pública. Hemos perdido el equivalente en tierra pública a 2 barrios porteños, a La Boca y San Telmo. La verdad es que en estos 16 años se han privatizado los servicios urbanos para garantizarle enormes negocios a un grupo de empresas afines al poder. Y la contracara de eso son servicios cada vez más precarios. Podemos poner el ejemplo del servicio de alimentación escolar, ese servicio, ¿sí?, que es el servicio de nuestras infancias, de las infancias que acuden a las escuelas públicas porteñas, que reciben alimentos ultraprocesados que no tienen ningún valor nutritivo, mientras 19 empresas se reparten un negocio multimega millonario. Estamos hablando de una ciudad que permanentemente cambia las reglas del juego para que el poder inmobiliario financiero haga enormes negocios. ¿Cómo es posible que haya 500.000 de porteñas y porteños en emergencia habitacional y en los últimos 10 años se hayan construido 10 millones de metros cuadrados, 5 puertos maderos? No existe la teoría del derrame,
De esos 10 millones de metros cuadrados, no ha derramado un metro para que una familia porteña pueda acceder a la vivienda en propiedad, ni tampoco ha mejorado el acceso de las familias inquilinas. Por eso, a mí me parece que es muy importante poder acordar un diagnóstico respecto a lo que sucede en la ciudad, pero fuertemente tener una agenda de propuestas, porque necesitamos recuperar la ciudad para quienes la habitamos. En la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto que tiene que ver con ir expulsando a los habitantes de la ciudad y transformar a esta ciudad en una especie de polo turístico en donde de pronto nómades digitales o de manera temporal haya personas viviendo. Y la verdad que me parece que frente a eso tenemos que poder discutir si es eso lo que queremos, ¿no? Una ciudad turística, y si ese proceso de turistificación que en muchos casos expulsa a las familias, no tenemos que poder regularlo. Ahora, yo algo que observé alguna vez en un viaje fue que las ciudades grandes en el mundo, vos te subís en el subte en el Obelisco y vas en el subte hasta Ezeiza, vas en el subte hasta San Isidro, vas lejos. Nosotros tenemos de Morada una integración, evidentemente, con lo que sería el AMBA. Totalmente. ¿No es cierto? Porque se me cruzó esta pregunta que está anotada, pero se me adelantó. Por esto que vos decís el empuje a la expulsión, ¿no? Cómo se va tratando de que la gente se vaya de la ciudad para dejársela tipo Puerto Madero, que vos vas y no ves nada. Termina siendo una ciudad vacía, ¿no? Claro. Termina siendo una especie de ciudad vacía de habitantes. La verdad que esa lógica de construir importantes fachadas, esa lógica de la superficialidad ha sido la lógica que se ha impulsado en estos 16 años, por supuesto, ¿no? A fuerza de pauta y propaganda oficial. La verdad que este gobierno en los últimos 3 meses gastó 120 millones de pesos por día en pauta y propaganda oficial. La verdad es que eso es vergonzoso en una ciudad en donde solo aumenta la precariedad y solo aumenta la pobreza. Acá en el distrito más rico de nuestro país, casi la mitad de las porteñas o los porteños forman parte de lo que se denomina el sector frágil, vulnerable, pobre o indigente. La mitad de los hogares en la ciudad de Buenos Aires viven con menos de 270.000 pesos. Y en la ciudad de Buenos Aires, entre el 40 y el 50% de las familias alquilan. Y un alquiler de 2 ambientes está más de 150.000 pesos. Entonces, ahí hay una cuenta que no da. Y esto ya lo digo como ingeniera. Sí. Sin duda, acá hay números que no cierran. Un alquiler de 3 ambientes en Chacarita, hoy quien empieza, un buen departamento en Chacarita, Forest, son 700.000 pesos. Y uno de 2 ambientes, como un favor, esto estoy dándote datos de amigos, como un favor se lo alquilan uno de 2 ambientes, 200.000 pesos, pero porque son amigos cercanos, entonces, bueno, quédate y úsalo. Son sueldos, o 3 sueldos de mucha Ahora, gente. imaginemos, un departamento de 2 ambientes. La verdad que una familia... claro. Vivir en un departamento de 2 ambientes es complicado. Un departamento de 2 ambientes tiene una habitación. Claro. Una familia tiene ingresos promedio en la ciudad de Buenos Aires de 270.000 pesos. Es decir que si la mitad de los hogares perciben menos de 270.000 pesos y tienen que gastar 200.000 en un departamento de 2 ambientes, que alguien me explique cómo resuelven el cotidiano. A ver, pero te quiero decir yo desde mi condición, desde mi filosofía de seco, filosofía de un hombre seco. Yo más de una vez, yo soy porteño, más de una vez pensé, pero hay lugares de la provincia, por ejemplo, por Santos Lugares, he visto Caseros mismo, que a mí me gusta porque yo fui a la Universidad de Caseros, a la de 3 de febrero, y hay lugares bellísimos. Pero, ¿cuál es mi problema para eso? El transporte. Si yo me dejara la ciudad para cruzarme, ¿cómo voy? ¿Cómo voy y vengo? De acá a Caseros. Si anda el tren, es un problema. Pero si no anda el tren, es imposible. Y son en auto 20 minutos, 15 minutos. Entonces hay un problema con el transporte público también, ¿no? Y con este proyecto de integración que está postergado. Sí, absolutamente. Por un lado, tenemos 16 años de un modelo de despojo. Por otro lado, tenemos una siguiente etapa que planifica el poder inmobiliario, porque acá lo que está sucediendo es que el poder inmobiliario financiero, a través de sus representantes en la legislatura porteña, lo que vienen haciendo durante todos estos años es aprobar y otorgarle privilegios y beneficios a los privilegiados de siempre, que es el sector inmobiliario corporativo financiero.
En la legislatura no se legisla el bien común, que es lo que uno esperaría. Y la verdad es que hoy estamos en un escenario complicado y por eso nuestra tarea es, en este escenario, poder continuar instalando una agenda alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Porque si se repite el resultado de las PASO, por primera vez en 16 años, los representantes de ese poder inmobiliario financiero van a tener las 2/3 partes de la legislatura porteña. Ay, ay, ay. Y eso, sin duda, ay. porque eso significa entonces que van a poder vender sin límite nuestro patrimonio común, van a poder modificar la Constitución, van a poder modificar la ley de comunas, van a poder modificar el Código Electoral y el conjunto de las reglas institucionales del juego. Entonces, a mí me parece que eso es sumamente preocupante y que frente a eso tenemos que poder instalar una agenda potente de propuestas para poder plantear con claridad que es posible vivir de manera diferente en la Ciudad de Buenos Aires y también frenar lo que entendemos que va a ser la siguiente etapa, que es acelerar este proceso de turistificación en la Ciudad de Buenos Aires, donde sin duda eso va a terminar expulsando a las familias porteñas. Y por supuesto que tenemos ese debate, porque no puede ser que no planifiquemos en clave metropolitana. El transporte se planifica en clave metropolitana. Se planifica en clave metropolitana, por ejemplo, la gestión de las aguas, la gestión de nuestros ríos. Nosotros necesitamos poder gestionar en clave metropolitana la ciudad y el conjunto del conurbano bonaerense. Ahora vamos a hacer el corte, Martín querido, y después seguimos con María Eva Koutsovitis, a quien tal vez un poquito por el nombre que lleva, ¿no? María Eva, y sobre todo por lo bien que lo interprete y lo lleva adelante, ¿no? Ya dan ganas de votarla. Yo hace una pausa que voy, voto y vuelvo. Bueno, el tema número 1, volvemos al laburo. El tema número 1. Estábamos tan contentos escuchándolo No, y ahora... Pero tomarlo todo como un homenaje a tu manera de abordar el problema, porque realmente uno dice, vamos a leer este libro, vamos a escuchar esta cosa, pero ¿dónde? ¿En qué lugar físico? ¿No? ¿En qué lugar físico? Si estás en la calle, yo se lo decía hoy a un muchacho un argentino que produce mucho, que vive acá y en Miami, con las cosas de la televisión, y acá en Miami y en Italia, y va y viene, un tipo que se rompe el alma, muy bien. Y yo le decía, que es hincha de Racing, entonces yo le decía, mira, me acuerdo siempre un muchacho de Racing que salió de Rosario Central, que se llama Vecchio, un gran jugador, ¿no? Y contaba Vecchio, hoy una gran estrella del fútbol, contaba Vecchio que cuando murió su papá en Rosario, él con su hermanito y su mamá vivieron como 3 años en una plaza en Rosario, ¿no? Entonces, a veces cuando se le agarran con Carlitos Tevez porque juega para Macri, Carlitos Tevez juega con... Y digo, está bien, todo está bien, la crítica, lo que vos quieras, pero Carlitos Tevez salió de Fuerte Apache, donde hoy hay un montón de pibes como Carlitos Tevez y nadie le da ni 5 de bolilla, ¿no? Como hay, no sé qué lectura de estos días veía yo. Va a estar aquí la semana próxima Julián Axat, defensor de menores en la ciudad de La Plata, poeta también, Axat, y tiene un libro fantástico que es sobre memorias o diario de un defensor de pibes chorros. Entonces contaba, hay una banda que él tuvo que acercarse y escucharlo, una banda de pibes, 12 pibes que vivían en la calle, la banda de la frazada, vivían todos juntos en la calle, se juntaban con la frazada y qué sé yo, y a nadie le importa nada. Si vos pones la televisión, desde el canal de izquierda hasta el canal de derecha, desde el canal de ultraderecha al canal de más o menos, nadie se fija en esto, salvo para decir una cosa escandalosa, un titular grande de Crónica TV, y después si le va bien al tipo, como el pelado que no sé cómo se llama, se va al otro canal a cobrar sueldazos para seguir con la agenda que no conduce a ninguna parte. Discúlpame la lata, pero es culpa tuya que me estimulás a chamullar. Nuestro punto de urgencia en la agenda es la vivienda. Mira, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, sin duda, tenemos una agenda urgente que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Tenemos también una agenda urgente que tiene que ver con el acceso al agua. Y acá un poco vuelvo, ¿no?, a mis orígenes respecto al agua. Porque en la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 porteñas y porteños no accede formalmente al agua. Pero si vos resolvés la vivienda, se resuelve automáticamente dónde va a estar la escuela, como cuando se fundaban las ciudades. Mira, dónde va a estar el agua. Sin duda, resolver la vivienda significa poder otorgar arraigo. Y la verdad que este modelo de saqueo que se ha ido consolidando
se ha podido consolidar, por supuesto, porque el poder se ha concentrado, porque el macrismo ha logrado no solo controlar la legislatura, sino también controlar la justicia, los órganos de control, pero también ha sido posible porque han instalado y han ido construyendo una idea de ajenidad, es decir, en esa lógica de la transformación no para y de arrasar con los barrios de casas bajas, con uniformizar el espacio público. La verdad que cuando recorremos Buenos Aires nos encontramos en Palermo, en el casco histórico, en San Telmo, en Montserrat, también en Boedo, los volardos, esa especie de balas que la verdad no tienen que ver con el espacio público y que aparecen implantadas, ¿sí?, para justamente ir uniformizando el espacio público y hacernos sentir, ¿sí?, que ese lugar no es el lugar que nos pertenece, porque no nos podemos reconocer en esos lugares cuando los recorremos, cuando los transitamos. Esa idea de construir ajenidad. El saqueo fue posible gracias a eso también, ¿no? Con ir construyendo ajenidad. Larreta tenía una frase tremenda, pero muy celebrada. A mí me parecía, la verdad, un poco la síntesis de este modelo que se instala en la ciudad de Buenos Aires, que era: vivamos en la ciudad de Buenos Aires como turistas. Y la verdad yo no soy una turista. No, claro, o sea, yo quiero poder habitar mi ciudad. Qué definición. Tremenda. Sí. Yo quiero poder habitar la ciudad y que quiero que quienes habitamos la ciudad, en el sentido amplio, porque quienes habitamos la ciudad somos quienes vivimos, quienes trabajamos en la ciudad, quienes estudiamos en la ciudad, podamos ser protagonistas de cómo queremos vivir. No hay ajenidad mayor que la que viene, ¿sí?, del que viene de visita y está un ratito, ¿no? Sin duda, está visitando, está conociendo. Pero para quienes habitamos, ¿sí?, esa idea de vivir como turistas la ciudad es un poco la síntesis de esa ajenidad que se ha construido, y resolver el problema de la vivienda tiene que ver con ese arraigo. Sin duda, la vivienda es clave en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tiene absoluta centralidad. Garantizarle a esos 400.000 porteñas y porteños que hoy no acceden al agua y a la cloaca el acceso real. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, en las comunas 4 y 8, Barracas, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, sin acceso al agua, sin acceso a la cloaca y sin acceso a la energía. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, la mortalidad infantil está duplicada respecto al norte. Y quienes nacen en el sur de la ciudad de Buenos Aires nacen condenadas y condenados en promedio a vivir 10 años menos. La verdad es que eso es inaceptable. En pocas cuadras. Estamos hablando de pocas cuadras, estamos hablando de muy poquitos kilómetros y estamos hablando de un modelo que es un modelo que segrega, que es un modelo que consolida la desigualdad. Y me parece que justamente poner en el centro la emergencia habitacional nos va a permitir poder construir o consolidar, ¿sí?, ese arraigo para poder entonces disputar la ciudad de Buenos Aires. Hay una disputa de sentidos muy importante que tenemos que poder dar en la ciudad de Buenos Aires. A propósito del sentido, hay una pregunta que necesitamos hacerte y es personal. ¿Te bautizaron María Eva por lo que todos pensamos o por casualidad? No. Viste que hay pocas casualidades en la vida. A ver, mi mamá, una peronista de toda la vida. Mi papá, un radical. En mi casa, allá en Liniers, se discutía un montón. Cada vez que había elecciones, había así como un debate enardecido entre mi papá, que era alfonsinista, mi mamá, que era de la juventud peronista. Y entonces, mi familia paterna es griega. Son los griegos que llegaron de Esparta a Liniers, una cosa medio rara, ¿no? De Esparta a Liniers. Y los griegos tienen por costumbre ponerle a sus hijos el nombre de sus padres. Mi abuela se llamaba Evangelia, yo soy la mayor de mis hermanos, y entonces tenía que llamarme como mi abuela. Y ahí rápidamente mi mamá lo convenció a mi papá y le dijo: mira, Evangelia, la verdad es un nombre muy largo, es un nombre antiguo, le vamos a poner Eva. Y después no sé cómo terminó María Eva, y así fue como logré este hermoso nombre que tengo. ¿Sos de Vélez Sarsfield? Hincha de Vélez, ganamos 2-0, estuve en la cancha bajo la lluvia este sábado, sí, hincha de Vélez. ¿Y de qué lugar de Liniers, de qué esquina o de qué barrio? Mira, yo nací en Ibarrola y General Paz, ahí viví hasta los 6 años, después me mudé para el lado de Mataderos, ahí cerquita de Emilio Castro, en la calle Carué, y después, bueno, falleció mi papá y entonces ahí
toda la familia nos terminamos mudando a San Telmo. Así que tengo como la vida repartida, ¿no? Entre el barrio en el que nací y en el que tuve una infancia súper feliz, que es Liniers, mi barrio, y el barrio de San Telmo, que la verdad... ¿Dónde estás ahora? En donde estoy ahora. Ah. Exacto, y en donde he construido una red hermosa y enorme de afectos. Claro, pero como dice el poeta, ya que estábamos con los poetas hoy, la infancia es la patria del hombre, ¿no? Digamos, genéricamente el hombre. Sí, sí. O sea que Liniers, como en mi caso es Villarreal, yo fui socio de Vélez Sarsfield muchos años, Mirá. Conozco la zona, Versalles, Carlitos Bianchi era nuestro enemigo del barrio, de Villarreal. Y ahí en Liniers, que hay toda historia para contar, y Liniers y Mataderos casi es lo mismo, ¿no? Conversamos. Chicago y Vélez Bueno. casi, No sé si tanto, pero conversamos mucho, ahí, sí. Narcisismo de pequeñas diferencias, ¿no? ¿Quién es más guapo y esas cosas? Pero entre Chicago y Vélez y todas esas cosas. Y siempre que yo referencio esas barriadas de Vélez, además de una gran cantidad de amigos, en las 1000 casitas, en las casitas... Yo vivía ahí, ¿ves? hermoso. Bueno, una de las propuestas que llevamos en esta elección era una de las propuestas que a mí más me gustaba, que era la propuesta de las escuelas abiertas. La idea que teníamos era que las escuelas se transformaran después del turno de la tarde en centros deportivos, culturales, en escuelas de música. En la ciudad de Buenos Aires hay 15 escuelas de música completamente desfinanciadas y nuestro proyecto era, destinando la mitad de lo que se destina a pauta y propaganda oficial, transformar después del turno tarde y hasta las 10 de la noche, el patio de cada escuela en un proyecto deportivo, el aula de cada escuela en un proyecto cultural o en un proyecto musical. Qué lindo eso. Y ese proyecto, que para mí era uno de los proyectos y de las propuestas más hermosas, es un proyecto que en realidad nos inspiró a partir de nuestra propia infancia, porque yo allá en Ibarrola y General Paz tenía al lado de mi casa una escuela pública. Yo iba a una escuela pública que quedaba unas 10 cuadras de casa, pero esa escuela que estaba al lado de casa, después de las 5 de la tarde, se transformaba en un gran proyecto cultural. Y ahí fue donde yo aprendí a bailar folclore, mi hermana aprendió a cantar, y después se fue al coro de niños del Colón, después se fue al coro de niños del Cervantes, bueno, después se emigró y es hoy una hermosa y gran cantante que vive en Nueva York. Pero arrancó cantando en esa escuela. Entonces, la verdad que un poco esa reminiscencia de la infancia nos llevó a pensar que sin duda que es absolutamente posible que en cada escuela haya una orquesta para las niñas, para los niños, porque contener y cuidar a nuestras infancias es clave. A mí me encanta Julián Axat, yo la verdad que lo he leído, me he escrito con él y qué suerte. Mandale un enorme abrazo. Qué alegría que nos das. Martín Loza, nos vamos despidiendo. Poner el tema de Dina Roth y lo apagás, o se apagará cuando comience nuestros compañeros siguientes. Así es el tema prometido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó. La noche y tu olor, te recorro y siento tu vida y las ganas mías de vivir con vos. Y a Florida y Viamonte, a la calle Pavón, a la vieja Recoba en Paseo Colón, a la esquina de Córdoba y Pueyrredón, les regalo esta canción. Es la voz de Dina Roth cantando Buenos Aires de Jorge Schussen, la canción de 1972, los años en que tus padres discutían si Alfonsín, bueno, no, mucho antes, si Perón, si faltaba, mira, me salté y me comí 10 años. Y también, ya que estamos hablando de Liniers, recordemos a don Elías Castelnuovo, que vivía en las 1000 casitas, gran escritor del Grupo de Boedo, nacido en Uruguay, se radicó ahí, y los pibes lo iban a mirar, don Elías. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Martín Loza. Muchas gracias, María Eva. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A la esquina de Córdoba y Pueyrredón les regalo esta canción. El Cabildo, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la Catedral.
más abajo el puerto y el frío